Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, una alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú. La actividad que presentamos hoy día se ha denominado Hablando de los Libros. Esta es una actividad organizada por el Archivo Municipal de San Ramón, a cargo de la señora Elizabeth Vega León. En esta actividad vamos a disfrutar de la participación de la señora Silvia Castro Sánchez, antropóloga, historiadora y autora de diversos libros y textos científicos. También vamos a disfrutar de la participación del señor Fernando González, antropólogo, editor, promotor cultural, y el objetivo que pretendemos es destacar la importancia de los libros para motivar la lectura como medio de conocimiento y desarrollo de la cultura local y de la cultura universal. En esta actividad nos hemos organizado de una manera muy sencilla. Vamos a iniciar con una presentación a cargo de la señora organizadora, doña Elizabeth León. Vamos a continuar con la participación de la señora antropóloga, doña Silvia Castro. Continuaremos luego con el señor Fernando González. Para cerrar la actividad, vamos a dar el agradecimiento a todos los entes y personas que han concursado para la realización de esta actividad. Que lo relevante que tiene es que nos recuerdan que los libros son fundamentales para el desarrollo humano. En el Día Internacional del Libro, la Municipalidad de San Ramón ha querido preservar y promover el patrimonio escrito, por lo que tenemos la participación este día de autores ramonenses históricos en la Municipalidad de San Ramón. Hablando de los libros, disfrutaremos hoy de la participación de la señora Silvia Castro Sánchez, cuyo tema se centra el día de hoy en muchas maneras de escribir la historia de San Ramón. Doña Silvia Castro Sánchez fue docente e investigadora en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. También realizó varios proyectos de acción social, siendo el más relevante el proyecto de trabajo comunal universitario conocido como el Museo de San Ramón y la Comunidad, con el cual inició y se sentaron las bases del conocido hoy Museo Regional de San Ramón. Ha publicado diversos artículos con resultados de su trabajo de investigación en varias revistas académicas. También ha publicado en revistas artículos acerca de su trabajo en el Museo Regional de San Ramón y sobre el patrimonio cultural ramonense. Entre sus libros se encuentran Colonización, Poblamiento y Economía, San Ramón 1842-1900, en coautoría con la señora profesora Miriam Pineda González. San Ramón, Economía y Sociedad 1900-1948, en coautoría con don Frank Willing Brockman. Costa Rica frente a la regionalización de la educación superior y Trapiches en San Ramón, entre la nostalgia y la sobrevivencia. En este momento es profesora emérita de la Universidad de Costa Rica. Pasamos a escuchar a la señora Silvia Castro Sánchez. Saludos a todas las personas que nos sintonizan hoy y un saludo muy especial a don Fernando González, estimadísimo colega y amigo, a doña Ivette Barrantes, a doña Elizabeth Vega, que nos acompaña, y a todo el equipo que hace posible este programa. Ciertamente estamos hablando de libros y voy a hablar de cómo se han escrito muchas historias sobre San Ramón o libros que no son directamente historias sobre San Ramón, pero que nos permiten conocer su historia. Empiezo contándoles que hace 11 años me pidieron que preparara una ponencia para un simposio de historia regional de la zona de Occidente.
Y en ese momento reuní 31 obras entre libros, artículos y tesis acerca de la historia de San Ramón. Y ustedes se preguntarán, ¿y tanto se ha escrito sobre San Ramón? Pues les digo que sí, porque incluso en esa oportunidad se me quedaron unas cuantas obras por fuera. Al día de hoy les aseguro que hay por lo menos entre 6 a 10 obras más que nos permitirían informarnos sobre la historia de San Ramón. Efectivamente, son muchas las maneras en que se puede escribir sobre la historia de San Ramón, algunas más directas, más conocidas y otras menos. Y yo voy ahora a referirme a varios de los libros que tratan sobre la historia de San Ramón. Ustedes saben que la historia se ha renovado desde los años de 1960 a 1970 en este país, y ahora se habla de historia política, de historia social, de historia cultural, de historia económica, de historia de género, en fin, de infinidad de temas. En esta tesitura quiero mencionar y quiero empezar con un documento que es una antología que publicó la Sede de Occidente en 1994 para celebrar los 150 años de fundación de la aldea de San Ramón. Y en esta antología hay un artículo que trata de la historia antigua de San Ramón. Y cuando yo digo historia antigua, me refiero a esa historia de San Ramón que antecede a la llegada de aquellos colonizadores que vinieron en el siglo XIX. Y ahí tenemos esta obra muy redactada en términos muy fáciles de entender del arqueólogo Sergio Chávez, que escribió sobre los ramonenses, o sea, las personas que vivían acá, entre 300 a 500 años después de Cristo. Así de largo empieza la historia de San Ramón y todavía va más atrás. Otra manera de hacer historia de San Ramón es la que asociamos con lo que algunos llamamos las historias clásicas de San Ramón. Y estas son aquellas historias que escribieron personas nacidas tal vez aquí, que vivían aquí, como por ejemplo don Arturo Moncada, que escribió su historia en 1917, después Rafaelino Paniagua, que escribió la suya en 1943, y don Trino Echavarría Campos, que escribió la suya en 1966. Más bien estas son las fechas de publicación de esas historias. ¿Qué tienen de particular estas historias? Que tratan de abarcar diferentes aspectos sobre lo que pasaba en San Ramón en el tiempo en el que vivieron estos señores. Entonces esas historias tienen como pedacitos, unos que hablan de las primeras personas en el siglo XIX que vinieron a San Ramón, las primeras escuelas, la primera ermita, el aeropuerto que hubo en donde hoy está la Unión, etcétera, etcétera. Estas historias, los documentos, los libros con estas historias, pues ya no están disponibles en su formato original, pero hay reediciones. Hay una que se hizo en tiempos del exdiputado Juven Cambronero, y tenemos otra muy reciente del año pasado, impulsada por la Municipalidad de San Ramón y don Paul Brenes, y esta otra se titula, esta última, que sería la más accesible desde el punto de vista de poder conseguirla, Primeras Historias de San Ramón. Todas estas historias están en las bibliotecas, tanto la biblioteca pública como la biblioteca de la Sede de Occidente, y quienes quieran leerlas, pues ahí lo pueden hacer. Y así como hay historias que se refieren a todo el cantón, hay otras que se refieren a distritos en particular. Voy a mencionar solamente dos. Una de ellas, la de don Julio Vázquez Vargas, que se titula Crónicas y Relatos de la Comunidad de Piedades Sur, 1886-2004. Don Julio ahí nos habla de las primeras personas que llegaron a Piedades Sur, de la primera escuela, de la primera ermita, más o menos en los mismos términos que esas otras historias que abarcan todo el cantón.
Otro de estos libros es el de don Carlos Hernández Lobo, que se llama San Rafael, su ayer y su gente. Y en ella don Carlos, igual que don Julio, nos narra los inicios del distrito de San Rafael, las prácticas agrícolas, costumbres, celebraciones y hasta leyendas de este distrito. Estos dos libros fueron publicados por la sede de Occidente. Hay otras más. También quiero hablar de otra forma de hacer historia de San Ramón, que es enfocándose en temas específicos. Y al respecto voy a mencionar dos obras. Una que es, cuyo autor fue don Edgar Córdoba Núñez y trató del plebiscito de la Tigra. Se llama Historia del plebiscito de la Tigra. Y otra historia de estas que son como específicas, de temas específicos, está la de doña Miriam Pineda González, que se llama Denuncios Mineros en San Ramón, 1884-1935, un nuevo ciclo minero. Este trabajo de doña Miriam fue publicado por la sede de Occidente, igual que el de don Edgar, pero el de doña Miriam fue publicado en un formato muy sencillo. Mi deseo es que se reedite porque es un documento muy consultado. Pero hay otras maneras también de conocer sobre la historia de San Ramón y esas otras maneras pueden ser hacerlo por medio de biografías y autobiografías. Y en este sentido quiero recordar una biografía bastante reciente que nos habla de cómo vivía la gente en San Ramón. Viene siendo una especie de historia cultural y social. Me refiero al libro Valeriano Pueblo, escrito por su hijo Ricardo Orozco Arroyo. Don Ricardo nos narra la vida de su papá y de cómo era San Ramón entre, digamos, la segunda o tercera década del siglo XX y más allá, llegando casi hasta 1980, por ahí. Otro trabajo de esta índole muy hermoso es de autoría de don Braulio Montero Ramírez y su obra se llama Mi infancia, una visión alegre y nostálgica del pasado. Y en este trabajo don Braulio nos cuenta su vida como niño en un San Rafael de mediados del siglo XX y también nos va mostrando las costumbres y las condiciones de vida de muchas familias de aquel entonces. Empecé refiriéndome a 31 obras. Podría continuar porque apenas les he mencionado unas cuantas. ¿Para qué les he hablado de todo esto? Para que se animen a leerlas, a conocer la historia de nuestro cantón. Pero quiero entusiasmarlos con algo más y entusiasmarlas con algo más. Porque ustedes van a decir, y 31 obras, seguro ya escribieron todo, ya no hay nada más que contar. Y no es así. Hay mucho que contar. Entonces, quiero motivarlos y motivarlas para que escriban acerca de la historia de sus distritos, para que escriban acerca de la historia de sus barrios, para que escriban acerca de la historia de sus caseríos y acerca de acontecimientos que ustedes consideran que marcaron un hito en la vida del cantón, en la vida de su entorno más inmediato, en la vida de las personas. Dentro de unos 10 años, ¿qué tal una historia de la pandemia en San Ramón, por ejemplo? Entonces, ustedes ven que conforme pasa el tiempo y nos interesamos por lo que sucede en nuestro cantón, hay muchos temas sobre los cuales podemos seguir investigando y podemos seguir escribiendo. Yo espero que mis palabras, las 31 obras que les menciono, las poquitas que les comenté, los inspiren y las inspiren para leer y para escribir. Muchas gracias. Para avanzar en esta exposición, continúa con nosotros el señor Fernando González Vázquez, antropólogo, exfuncionario de Cultura del Ministerio de Cultura de Costa Rica, autor de diversos textos alusivos a la historia del cantón y un insigne promotor de la cultura
nacional y estudioso de la cultura local. Fernando González Vázquez es licenciado en Antropología Social de la Universidad de Costa Rica, actualmente en condición de jubilado. Se desempeñó como investigador en diferentes y diversos contextos étnicos y geográficos del país, en el Centro de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, donde tuvo a cargo la jefatura del área de Ciencias Sociales, profesor interino de Antropología para la carrera de Trabajo Social en la sede de Occidente de nuestra Universidad de Costa Rica. Además, fue director general de Cultura, encargado de los proyectos del sector Cultura en la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana y director del Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. Autor y coautor de diversos libros y artículos de temas históricos y culturales. Entre ellos destacan La Casa Cósmica Talamanqueña y sus simbolismos, que recibió el premio ICOMOS Costa Rica en el año 1991. Entre otras publicaciones destacan Cultura Popular y Tradicional, Fundamento de la Identidad Cultural, en el año 1981, en coautoría con la señora Giselle Chang. También damos cuenta de otra obra denominada Cuentos Tradicionales Afrolimonenses, en el año 1995. Le continúa La Casa Cósmica Talamanqueña y sus simbolismos, de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, en el año 1989, en coautoría con Alfredo González. Poblados amerindios de Costa Rica, antecedentes arqueológicos e históricos, en el año 1992, siendo Alfredo González su coautor. Niñas y Niños del Maíz. Es una publicación con la UNESCO para Centroamérica y Panamá y se realizó en el año 1995. Colón en Cariay, indagando en el encuentro ocurrido en 1502. Es una publicación del año 1995. Antonio Saldaña, Último Rey de Talamanca, en 1997. Y nos indica nuestro invitado que Crónicas y Relatos para la Historia de Puerto Limón es una publicación del año 1999. Le acompañan en la elaboración de este texto Elías Celedón, básicamente, y Fernando González como compilador. Le damos el espacio a Fernando González para que nos haga disfrutar con su exposición del día de hoy. Agradezco a doña Elizabeth Vega León la invitación y a la vez la felicito por organizar durante tantos años actividades en torno al Día del Libro, hoy 23 de abril, un día muy importante. Yo me voy a referir a las primeras obras literarias ramonenses y empezaré por el texto que estuvo durante 140 años inédito, denominado El Testamento de Judas, escrito por el presbítero Joaquín García Carrillo, él publicado de manera manuscrita el 17 de abril de 1870. Es decir, es un texto que el año pasado cumplió 150 años de haber sido divulgado y el pasado 17 de abril cumplió ya 151 años en el 2021. El Testamento de Judas se inscribe dentro de la tradición ya desaparecida en nuestro pueblo y valga la alusión, porque acaba de pasar la Semana Santa, de la quema de Judas, que se hacía el sábado santo o el domingo de resurrección y que era pues un escarnio a la figura bíblica de Judas como traidor. Se hacía un monigote, se quemaba en la plaza, también a manera de broma se robaban entre comillas muebles de las casas y se llevaban al parque, palas, carretillos,
y la gente después tenía que irlos a buscar. Era una actividad que pues la iglesia en algún momento prohibió, pero también se acostumbraba a aprovechar el momento, digamos, festivo para que se criticaran a las autoridades. Entonces los poetas populares de los pueblos, eso existe todavía en muchos pueblos, en varios países de América Latina y aún aquí en Costa Rica. Se aprovechaba el momento para escribir lo que se llamaba el Testamento de Judas, para criticar a las autoridades. Joaquín García Carrillo se fue de San Ramón en el año 1869 porque entró en conflicto con quienes en ese momento lideraban la construcción de nuestro primer templo parroquial. Él insistía en que la iglesia se hiciera de cal y canto, como lo pedían las autoridades, el gobierno, a partir de 1862, y eso lo hizo entrar en conflicto, y él dejó el curato, pero como despedida escribió el Testamento de Judas, que es un texto largo de 5.500 palabras, que don Eliseo Gamboa Villalobos, un gran ramonense, cuya fotografía está en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, rescató para la posteridad. Don Eliseo nos cuenta en un artículo que escribió en los años 50 en la prensa que el Testamento de Judas fue repartido un sábado santo en ejemplares manuscritos y repartido en las casas de las principales familias, el cual se dejaba en los quicios de las puertas. De ese documento se han conservado en forma manuscrita algunos ejemplares, tal vez una media docena, que personas cuidadosas aún conservan en su poder a través de casi 80 años como una reliquia histórica y que la posteridad denomina con el nombre de Testamento de Judas del padre García Carrillo. Es en realidad, como él mismo lo denomina, el primer texto literario ramonense, y don Eliseo, a quien tenemos que agradecerle mucho, tuvo el tino de, en el año 1972, transcribir una copia que aún se conservaba de ese texto y entregarlo a la sede de la Universidad de Costa Rica en San Ramón. Teníamos referencias del Testamento de Judas mencionadas por Rafaelino Paniagua y don Trino Echavarría en sus respectivos libros que ya Silvia mencionó, pero nos mencionaban una pequeña estrofa. Pero el texto completo lo llegamos a conocer publicado hasta el año 2009 gracias a don José Ángel Vargas, que realizó esta edición bajo el sello Alma Mater, y aquí está ya rescatado para siempre el primer texto literario ramonense. Don José Ángel me concedió el honor, él es filólogo y entonces era director de la sede de Occidente, de escribirle la presentación a este libro, prólogo. Entre otras cosas, pues yo menciono lo que les he dicho y logré de uno de los textos que publicaba don Trino a Polígrafo, saber, así lo puso él, que el texto fue copiado a mano y distribuido el 17 de abril de 1870, como dijimos, y que el original lo tuvo Silverio Quirós, pero que no supo conservarlo y fue destruido por los insectos. Eso lo menciona don Trino, pero dichosamente, como lo he mencionado, don Eliseo rescató una copia. Sobre la polémica esta de la construcción del templo, don Joaquín García Carrillo, quien era sobrino de don Braulio Carrillo Colina, el ex jefe de Estado, y era tío de doña Jesús García, la mamá de Julio Acosta García, era un hombre sumamente preparado. El texto es poético y él zahiere a los opositores a la construcción del templo en cal y canto, ¿verdad?, de una manera muy cruel y mordaz, ¿verdad? Esa fue su crítica. Usa como metáfora la baraja española para irse refiriendo a cada uno de los personajes.
Así, por ejemplo, en una de las estrofas que les voy a leer, dice: 4 tontos hay aquí que dicen en su tontera que la iglesia se ha de hacer de tablas por dentro y fuera. Pues bien, mis caballeritos, aunque se oponga el averno, de cal y de canto se hará, así lo manda el gobierno. Este es el tono, digamos, del testamento, que también se deshace en muchos elogios hacia San Ramón, ¿verdad? Por ejemplo, él empieza diciendo: celestes musas de belleza eterna que las grandes virtudes engrandecen y los vicios criticar suelen a veces, ven, ilumina mi naciente idea. En el fondo de un valle enverdecido, bajo el cielo azul con sus estrellas, una noche de tantas que hay tan bellas, me senté a cantar un pensamiento, y la luna saliendo hermosa, llena iluminando un manantial en dulce sueño, una musa me salió al encuentro, me llamas en tu auxilio, caro amigo. Y Dios me dijo, montado en carro de oro, aquí me tienes, acudo en tu socorro. Esa es la tonalidad. Después, aquí uno deduce también elementos del paisaje ramonense. Por ejemplo, ¿quién no va a decir sobre lo que lo voy a leer, que está en la piedra San Isidro? En la cresta de un peñasco, sobre una roca sentado, un viajero aficionado descubrió un hermoso llano. Puso su atrevida mano en la aguja de marcar, y en el fondo de un palmar traza la ciudad más bella. Siguiendo pues a su estrella, baja, mide, marca y pone la vara de Cicerone, que ha de servir de guía. En 3 años, día con día, hace referencia a los 3 años que él sirvió de cura, un pueblo allí se levanta y con ligereza tanta que hoy se constituye en villa. Su fama llegó a la orilla de los pueblos laboriosos y los hombres presurosos acudieron a poblar. Se formó allí un pueblo nuevo y su fruto abundante cebo que desarrolla el ingenio. Este pueblo heterogéneo, formado de tantas gentes, es un pueblo de valientes, dócil, altivo y fecundo. Ejemplo será del mundo, con heroísmo tan valeroso, pues el que no le conoce dudará esta verdad. Y solo la fatalidad que persigue al desgraciado ha conducido a su lado algunos hombres fatales. También él fue un visionario en el siguiente sentido. Don Joaquín García Carrillo se empeñó en abrir la carretera entre San Ramón y San Mateo. Vean ustedes que que hoy esto es muy reciente. Y a ese camino se le llamó el camino de la penitencia, porque él, en el confesionario, ¿verdad?, en lugar de mandar a los pecadores a rezar, los ponía a trabajar en esa carretera. Y en esa carretera, en ese camino, estaba la famosa calera, que sirvió de cantera para la construcción del templo, ¿verdad? Don Eliseo también hace mención de esa visión futurista de García Carrillo, porque en el artículo de prensa de los años 50 que él publicó, dice: con visión de estadista, el padre García ve en lontananza el año 1870 la línea del ferrocarril que une los dos océanos y la carretera que comunica San Ramón con el puerto de Punta Arenas. En el distrito La Paz deja señalada una fuente para que se construya la cañería que abastezca a la ciudad. De manera que este texto tiene un valor incalculable, no solo por ser el primer texto literario ramonense y que de alguna manera marca esa ruta poética que se le ha dado a los ramonenses, sino que aquí se traslucen, y yo puedo contar una anécdota muy familiar. Mi suegro, don Dagoberto Salas Guzmán, de grata memoria, quien fue jefe político y también trabajó como notificador aquí en la Municipalidad de San Ramón, él era nieto de Ramón Salas Sandoval y de Juana Pérez Trejos. En la familia siempre se gozaba con lo que diga Juana, es decir, Ramón siempre hacía lo que Juana dijera. Y aquí Ramón era el ecónomo de la iglesia en esa época.
¿verdad? Entonces, Joaquín García lo trata tremendamente. Dice, por ejemplo, ¿quiere el señor Jaranana el mando de la calera? Eso no lo contesto yo, lo consultaré con Juana. Mi don, ¿quiere contrato y que se lo den mañana? Más de 2,000 pesos al contado, ¿quién sabe qué dirá Juana? Ahí yo descubrí el sentido de esa frase, de lo que diga Juana, porque quedó en la memoria colectiva, ¿verdad? Y hace poco que publiqué en Facebook un articulico, más bien el año pasado, sobre los 150 años de este texto, doña Hermida Zamora identificó a don Toribio Zamora también mencionado acá. Yo digo que lástima que no tuvimos acceso, digamos, a las personas mayores para identificar por rasgos que da don Joaquín García, porque a veces son rasgos de la personalidad, a quienes se refería, ¿verdad? De manera que pues este texto yo invito, porque se consigue, a todo el mundo tenerlo en su casa. Otro texto al que voy a hacer referencia en el siglo XIX es San Ramón en 1897, de Roberto Brenes Mesén, que no necesita presentación, benemérito de la patria, educador, escritor, poeta, político, ¿verdad? Y este es un legado de don Faustino Chamorro González, un profesor universitario que logró la publicación en el año 1997 de este pequeño texto que relata el viaje o la estancia de Brenes Mesén en San Ramón en enero de 1897. Y él vino a pasar unas vacaciones, digámoslo así, antes de irse para Chile, porque él estudió en Chile. Yo creo que de aquí se fue de una vez para allá. Y en las cartas que le enviaba a la prensa libre, le dedicó una a San Ramón. El texto también tiene concordancia con una novela que él escribió, una novela corta que se llama Estrella Doble. No voy a hacer referencia al contenido de Estrella Doble, porque muchos de los elementos él los describió del paisaje y de las costumbres en este texto de 1897, donde nos narra que salió de Alajuela con un vaquiano que llevaba la mula y el equipaje hasta Atenas y vino a dar a San Ramón. Narra los famosos paseos que vemos en las fotografías antiguas, paseos comunales, ¿verdad? En este caso a Vista de Mar, yendo aquí para Piedad del Norte, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, la villa aparecía en toda su extensión. Calculé entonces para la parte completamente edificada unas 36 manzanas, ¿verdad? Ya ahí nos da una descripción genérica del pueblo. Bajando por el camino polvoroso hay 2 trapiches que apretaban los dientes y los hacían rechinar, ¿verdad? Nos describe las cercas de Piñuela. Entramos en la villa y desembocamos en la plaza por la esquina noroeste. Nos detuvimos allí unos momentos. A la derecha, una casa de 2 pisos miraba por encima del hombro a sus vecinas, sin poseer toda la elegancia de la esquinera en el otro extremo de la cuadra. A la izquierda, una serie de ventanas sin expresión, como ojos de ventana, dejaban ver los muros del interior hechos de cal y ripio. No había techo, era la escuela en construcción. Se refiere a la construcción que estuvo exactamente en este sitio donde estamos hoy, en la municipalidad de San Ramón, y que fue destruida por el terremoto del 4 de marzo de 1924. Atravesamos la plaza, alrededor de la cual hay una acera amplia a medio concluir. Después, un domingo de fiesta, narra, ¿verdad? Que la gente se reunía en la plaza, ¿verdad? Todos con sus ropas engomadas, y nos dice: los semblantes de los honrados campesinos parecen alegres, van con las alforjas al brazo hacia la plaza, en donde a las 9:30 de la mañana se ven blanquear una oleada de camisas abombadas a las espaldas y azulear una
confusión de piernas de mezclilla, pañolones y rebozos de colores chillantes hacen un largo viacrucis a la redonda de la plaza, en cuyo centro se hallan dispersas unas pocas mesas, sobre las cuales barriles de chinchibí constituyen los núcleos de grupos que beben el inocente licor que no se hallará tan bueno en alguna parte de nuestro país. Este es un dato interesantísimo que nos provee Brenes Mesén de la antigüedad de la tradición del chinchibí en San Ramón. Él lo está describiendo para 1897 y además le da las calidades que tiene la bebida. En su novela Estrella Doble también aparece el vendedor de chinchibí. Luego nos hace mención, ¿verdad?, de las casas en San Ramón. Son en su mayor parte de madera, tablas imbricadas horizontalmente que no dejan penetrar el polvo, el viento, el frío. Los edificios construidos en el centro de la población en poco difieren de los de la capital. Hay sobre todo una semejanza que corresponde al general mal gasto que pervierte la apreciación de los arquitectos. No hay una ventana perfecta. Los marcos ofrecen siempre alguna irregularidad, reglas torcidas, rendijas desiguales, pocas veces cierran bien. Luego, descripciones. Él ingresa a una casa pobre en San Ramón y la describe así: esas casas son por lo general de 2 habitaciones. La primera sirve de vestíbulo, antesala, sala y dormitorio. La otra es la repostería, el comedor y la cocina, en uno de cuyos ángulos está el fogón de adobes, sobre el cual 3 o 4 tinamastes ahumados y cenicientos soportan la olla o el caldero. Y pues describe que la mujer que hincha los carrillos y entrecierra los ojos para soplar y levantar llamas, si no es del todo feliz, al menos no presenta un semblante afligido. Dice que el cielo de cañas, sería como el cielo raso, ¿verdad?, de esa casa, está negro y reluciente, y el viento cuando penetra, que es una de las veces, columpia los péndulos y las estalactitas de hollín que penden del techo. Luego, algo muy interesante en esta crónica, porque es una crónica sobre San Ramón de 1897, dice que el día que visitó a una familia pobre, subí 3 gradas altas y entré en una sala, cuyo piso era un mapa de relieve del país de Suiza. Un banco rudo y cojo, 2 encorvadas butacas de cuero, una máquina de coser New Home y un amplio lecho de matrimonio con 4 parales que sustentaban una desnuda armazón en forma de arco, sin más que una estera sobre las tablas, componían el ajuar de aquella pobre sala. Y interesantísimo lo que sigue, dice: un niño rubio, está en la casa pobre, de ojos castaños, descalzo, bien lavado, hizo junto con su madre los honores de la casa. Tenía una memoria prodigiosa, una pronunciación clara y una voz suave. Recitó algunas fábulas de Samaniego y varias oraciones. Las respuestas que daba no parecían corresponder a su corta edad. Y entonces agrega Brenes Mesén: ¿cuántos niños como ese, inteligentes, arrastrarán el infortunio de su existencia en medio de la miseria, vistiendo andrajos que en vez de cubrir azotan las carnes? Y este es el mejor mundo posible. Esto pues como una muestra de un texto importantísimo, creo, para la historia ramonense. Todavía estamos en el siglo XIX y es poco el material impreso, escrito, que conocemos de esa época. Les agradezco mucho su atención. Deseamos agradecer el día de hoy a los participantes por sus contribuciones. En este momento es recordatorio de la celebración del Día Internacional del Libro. Después de escucharlos, es importante hacernos la pregunta: ¿para qué sirven los libros? Y encontramos múltiples respuestas,
pero entre las más destacadas y retomando los aportes de los expositores del día de hoy, podemos decir que para obtener y divulgar conocimientos sobre nuestra historia local, regional, nacional y universal, también para obtener y divulgar conocimientos tecnológicos y científicos, para difundir y preservar o transformar la cultura, para diversificar opiniones, trascender fronteras, favorecer la inclusión y apoyar los derechos sociales, para la reflexión, facilitando la comprensión de hechos históricos, problemas estructurales y coyunturales, enfoques teóricos y para entender la vida social de los ciudadanos y ciudadanas, para el desarrollo emocional, espiritual, existencial, porque gracias a los libros de autobiografías, testimonios, salud, filosofía, logramos alcanzar un mejor desarrollo personal. Para acercarnos a las artes, a la ciencia, a las creencias, a la política, para obtener fuentes de información histórica, conocer el pasado, el presente y avisorar nuestro futuro, para promover la alfabetización y la democratización de la educación y la cultura. Por eso es importante en el día de hoy agradecer en primer lugar a esta municipalidad por permitir, apoyar y desarrollar actividades como esta exposición. A la señora Elizabeth Vega León, encargada del archivo y centro de documentación de este gobierno local, por su compromiso permanente, su trabajo, su amor por los libros, el apoyo a la lectura y el desarrollo, por tanto, a la cultura local ramonense. A la señora Silvia Castro por su continua trayectoria en la producción cultural, por su esfuerzo y sus aportes en esta actividad también. Al señor Fernando González por su disposición permanente, sus aportes a la promoción y divulgación de la historia ramonense. Y a los amantes de la lectura de libros de diverso tipo y formato, porque así conocemos nuestro entorno y mejoramos nuestra existencia. Dice un sitio virtual promotor de la lectura: estamos hechos de pequeños fragmentos de libros que hemos leído. Gracias. Municipalidad de San Ramón. Construimos juntos nuestro cantón.